En esta ocasión, Daniel Granados, nuestro patrocinador vía patreon.com, nos pidió que comentáramos la trilogía del Señor de los Anillos. Pero resulta que Daniel también es youtuber, hace excelentes comentarios de cine en su canal Mad Movies, así que decidimos comentar la saga juntos y este fue el resultado. Daniel. Pura vida a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Eso, y además fanático absoluto del Señor de los Anillos. Totalmente. Sí, ahora vos no empezaste la serie como Dios manda, vos no empezaste la serie viendo la Comunidad del Anillo. No, y eso es muy curioso, porque yo cuando tenía 8 años, que fue cuando salió Las Dos Torres, bueno, yo no había visto la Comunidad del Anillo, iba a ir al cine con mi mamá a ver una película infantil. La verdad no recuerdo cuál era, creo que era El Planeta del Tesoro o algo así, pero cuando llegamos estaba agotada, entonces la única disponible era Las Dos Torres. Entramos sin ver nada y yo con 8 años ver a Gandalf peleando contra el Balrog, o sea, la primera escena de la película. La escena inicial. Sí, prácticamente la cabeza me explotó en ese mismo momento y a partir de ahí quedé impresionado con lo que estaba viendo. Ya después obviamente me tomé el tiempo igual mi mamá se volvió súper fan, mi papá también. Poco a poco empezamos a ver primero la Comunidad del Anillo, luego repetimos Las Dos Torres hasta llegar al Retorno del Rey. Entonces sí fue bastante extraño la forma en la que me introduje en la Tierra Media, digamos. Y a la edad de los 8 años no te pareció como que como un poco raro entender Las Dos Torres, porque ya en Las Dos Torres ya tenés como a 15 personajes principales presentados, ya tenés todos los hilos argumentales empezados. Sí, o sea, ¿cómo digamos, fue eso? Yo me acuerdo que en esa época, bueno, estaba empezando Harry Potter también, y El Señor de los Anillos era como la fantasía, pero un poco más, no tan enfocada a niños, sino como un público más, digamos, más grande para esa época. Yo lo que recuerdo de eso era que El Señor de los Anillos era un grupo de gente que querían destruir un anillo porque significaba, porque había algo como de una destrucción del mundo en el que vivían. Entonces cuando llegué ahí, la historia por lo menos de Las Dos Torres lo ubica uno muy bien desde el principio. Ya uno va siguiendo el camino de Frodo por aparte, luego el de las otras personas. Claro, hasta ya después en que uno ve la Comunidad del Anillo y repite esta película, ya como que uno empieza a ordenar obviamente las cosas, pero ahí como uno puede decir, ahí me la jugué, entendiendo ahí a lo que podía. Pero sí, y no, digamos, sí fue bastante, fue bastante bueno, sobre todo ver la pelea bueno, la batalla en el abismo de Helm, que eso también fue algo, sí, completamente nuevo para mí, y me imagino que para muchos también. Ah, no, totalmente, pero empecemos por el principio, empecemos con la Comunidad del Anillo. A diferencia tuya, que viste las películas en desorden y sin ninguna expectativa, yo iba con toda la expectativa del mundo. Yo me había leído antes los libros, venía viendo cada noticia que salía. El sitio que más visitaba era theonering.com, que era donde tenían todas las noticias de todo lo que había pasado, de todas las declaraciones, de todo se iba saliendo por ahí. Entonces yo estaba con toda la expectativa al máximo con la Comunidad del Anillo. Que dicho sea de paso, salió el mismo año que episodio 1. Entonces, o sea, y el mismo año que la primera de Harry Potter, que fue Harry Potter y la Piedra Filosofal. Entonces había como una competencia ahí que nadie quería admitir porque todo el mundo sentía. Digamos, para vos, ¿cómo fue ver la Comunidad del Anillo por primera vez? Fue curioso porque uno tal vez yo, digamos, viendo Las Dos Torres de niño, era todo esto de fantasía, de orcos, de ver a los humanos y a los elfos luchando, bueno, el grupo de Aragorn luchando contra los orcos y todo que es una batalla impresionante y todo.
y luego centrarse en la Comunidad del Anillo, que empieza como más calmado y todo, es como esta introducción pero súper profunda a este mundo, a los hobbits, también a cada raza, o sea, todo se va desarrollando también, que realmente la Comunidad del Anillo, por lo menos la primera mitad, que estamos hablando de una película de 3 horas, o sea, hora y media de película, es usted conviviendo con ellos. Entonces, en eso sí me gustó. Creo que se toma mucho en serio, bueno, ya hablando de Peter Jackson y de los guionistas, se toman muy en serio lo que es presentarle a usted este mundo para que usted también pertenezca a este mundo. Y pocas películas lo saben hacer, sobre todo en sagas, que en sagas se trata de hacer todo tan rápido. Sí. En El Señor de los Anillos no, en El Señor de los Anillos va súper bien enfocado a eso, que eso sí me gusta bastante la Comunidad del Anillo. Sí, y como, pero digamos, y viéndolo ya de más grande, con el criterio más formado, ¿cómo sentís la Comunidad del Anillo? ¿Ha cambiado tu percepción de cuando la viste de carajillo? Es que sí, porque le voy a decir por qué. Porque yo la verdad no tengo la cantidad exacta de cuántas veces las he visto, pero ya apuesto que son más de 10 veces que las he visto las tres. Entonces, es igual, la Comunidad del Anillo ahora la percibo más como hay que entender mucho de que no hay, digamos, un protagonista, digamos, no hay un solo protagonista. Yo puedo ver que los principales, por un momento, empieza con Bilbo, pero cambia rápidamente para enfocarse en Gandalf. Luego brinca a Frodo cuando empieza a emprender su viaje. Entonces, como este juego de personalidades, a mí una de las cosas que más me gusta es que Gandalf es el que empieza a liderarlos, pero llega un momento donde ese liderazgo tiene que pasar de Gandalf a Aragorn. Entonces ahí hay un tema muy específico, muy fuerte, que si nosotros retomamos, Aragorn es una persona que toda su vida ha estado huyendo de un destino que él no quiere que se cumpla, porque él no cree en ese destino, pero Gandalf sí lo cree. Entonces por ahí hay ese paso de liderazgo, ¿verdad? En el grupo. Luego podemos ver en otro tema que me parece súper importante, es Boromir, que él es de Gondor y que en él recae todo el peso de un reino que está decayendo completamente. Bueno, yo he leído el Silmarillion, y el Silmarillion habla mucho sobre la caída de los hombres, y Gondor precisamente es un reino que viene directo de lo más glorioso de los hombres, pero en este momento, en El Señor de los Anillos, está bueno, voy a repetir eso por ese ruido. Mad Max se metió en la crítica. Pero en ese momento Gondor está pasando una crisis terrible, o sea, no tienen rey, en Boromir recae toda la figura del héroe, que más adelante se va a entender un poco mejor, pero igual son diferentes temas. Otro tema, la gente sucumbiendo a la ¿cómo se llama? A la tentación del anillo. Cómo se puede ver que en primera instancia los hobbits son casi inmunes, aunque a Bilbo por ahí lo tienta un poco fuerte. Gandalf prefiere no acercarse. Hay una escena donde bueno, Boromir también, que al final termina traicionando a Frodo, casi que se lo arrebata. Y por último Aragorn, que en un momento hay una escena donde Frodo se lo ofrece y Aragorn lo que hace, yo digo que Aragorn ahí sí tuvo la tentación, pero para ayudar a Frodo, de que él quería el anillo como para ayudar a Frodo y liberarlo de eso. Sí, es pero que siempre está ese tema recurrente, ¿verdad? De que puedes justificar siempre por qué tener el anillo. Exactamente, siempre puedes encontrar una razón noble y buena para obtener y usar el anillo. Y eso es, precisamente es uno de los mayores peligros, que siempre puedes justificarte de alguna manera, y más bien hay que ser totalmente, ¿cómo se llama?, radical en ese asunto, ¿verdad? No puedes arrimarte al anillo. Sí. Entonces, por esa parte también está muy bien hecho. ¿Vos te leíste los libros? Sí, lo que pasa es que el que no he logrado, no he podido leerlo completo todavía, es el último, el del Retorno del Rey. El de la Comunidad del Anillo sí lo había leído en digital, como fiebre, que no tenía dinero cuando era pequeño. Sí, está bien. Y ya el de las dos torres sí lo he leído. Ya, bueno, también él había leído el Silmarillion y el Hobbit. Sí, es que, digamos, a mí me pasa que las películas prácticamente me gustan como los libros.
O sea, el que menos me gusta es La Comunidad del Anillo, y es la película que menos me gusta, la película que siento como más lenta, más llena de chunches, como que estamos cumpliendo requisitos para ya entrar en materia, ¿verdad? Sí, Sí, yo digo tenemos que que lo que pasa, plantear todo ese montón de cosas, ¿verdad? Antes sí, de echarnos al agua con todo. yo digo que lo que pasa es que La Comunidad del Anillo es un poco, digamos, cada película tiene como un poco su complejidad, Ujú, en el sentido, digamos, de que uno logra ubicar cualquier historia como en sus tres actos, ¿verdad? Introducción, desarrollo y conclusión. La Comunidad del Anillo es por mucho una gran introducción ujú, y sí logra tener dos clímax, que es bueno, cuando cae Gandalf y más adelante cuando llegan los orcos a llevarse a los hobbits, ¿verdad? ujú. Pero sí, en cierta forma, al final uno no llega como a una conclusión tan fuerte como obviamente tienen las próximas películas. Al igual, Las Dos Torres puede sentirse que empieza muy brusco, porque no empieza con una introducción como lo fue La Comunidad del Anillo, sino que empieza de una vez con la acción que había quedado y ahí se va desarrollando la historia. Ujú. Pero sí, digamos, igual yo, ahorita La Comunidad del Anillo me gusta verla porque es el Señor de los Anillos, Ajá. pero, pero digamos sí es sí, de las tres creo que es tal vez mi menos favorita, si lo pudiera decir así. Y las dos torres, aparte de que obviamente tiene ese lugar especial de ser la primera que viste, ¿cómo la sentís? Porque para mucha gente es la más floja de las tres. Entre los críticos yo lo he oído mucho y a mí en realidad me cuesta creerlo. Yo la siento muy sólida, muy buenos cambios con respecto al libro, cambios bien aplicados, bien moderados, y tiene un crescendo constante. La película va en un crescendo Sí, constante hasta llegar al abismo de Helm, y cuando llega al abismo de Helm, después de tener 2 horas de crescendo, no, cama, no es un final que uno dice, ay, sí. Sí, no, o sea, te entra con todo y es un final totalmente satisfactorio todavía. La escena sí, de Gandalf llegando con los Rohirrim al abismo de Helm, para mí todavía es de los momentos más es épica, gloriosos que yo he visto en el cine. Y es el sol sí, es saliendo y épica todo. total. Sí, después de 2 horas de sufrimiento, eso es como una catarsis enorme, enorme, ¿verdad? Sí, vieras que vacilón, porque Las Dos Torres tal vez podría ser como para algunos la más floja, pero al menos de muchas personas que yo conozco, Ujú, siempre me dicen que para ellos la mejor de las tres es Las Dos Torres, más bien. Es como extraño. A mí me gusta mucho porque por dos cosas, más que todo. ujú, Primero, porque si uno empieza a ver la Comunidad del Anillo, la Comunidad del Anillo empieza como un cuento. ajá, Empieza a contarse, o sea, toda su estructura es la estructura de un cuento, no sé, un cuento clásico, ¿verdad? Tal vez con sus ajá. personajes, su desarrollo paso por paso. Al llegar a Las Dos Torres, donde todo se expande, empieza a contarse como, o sea, hay mucha habilidad en la narración. Estamos hablando de que hay momentos donde se están contando entre 4 y 5 historias a la vez. Ajá, Incluso llegamos a tener varias historias en una batalla como el Abismo de Helm. O sea, ujú, por un lado están peleando unos, por el otro lado esta película se enfoca en otros. Entonces va brincando en diferentes escenas. Y bueno, también pasa en Retorno del Rey, que la película va como armando muy bien en sus partes, donde empiezan a fallar todos, entonces empiezan a unirse las escenas, todas las historias en ese mismo tema. Cuando se empieza a ver como la esperanza en ambas historias, entonces empiezan a subir por ahí. Entonces es ujú. a mí me gusta mucho como narración Las Dos Torres. Y el otro Sí. aspecto es Gollum, perdón, bueno, voy a decir eso otra vez. A mí la otra cosa que me encanta es Gollum, Ujú. que prácticamente le da o sea, un peso totalmente diferente a la película. Estamos hablando de que ya estamos viendo lo que hace el anillo a una persona. Ujú, Entonces es una bestia que uno no sabe si odiarlo o si tenerle compasión, ujú. como es ese dilema que le causa a Frodo. Sí, y Y de hecho, el balance que manejan de esos dos, desde el punto de vista de guión y desde el punto de vista de la actuación de Serkis y todo lo que está alrededor de Gollum, lo manejan muy bien, esa ambigüedad.
Sí, Sí, que es un personaje detestable, pero que uno le tiene una lástima, le tiene una exactamente. compasión al pobre animal ese. Sí, y también digamos cómo la película cae Ujú. en aspectos todavía más oscuros que tenía la Comunidad del Anillo, porque Sí. la Comunidad del Anillo siempre permanecía como esa esperanza de que sí se puede lograr si permanecemos unidos o si somos fieles a esta causa y todo. Pero en las dos torres llega un momento donde todo se empieza a ir al caño, o sea, donde tenemos al rey Theoden de Ujú. Rohan, que a mí me impresiona la escena donde le dice a Aragorn que Aragorn le dice a él que no van a sobrevivir con tan pocos hombres. Ajá. Y se le vuelve a Aragorn y le dice, pero ¿qué quieres qué quieres que le diga a mis hombres? O sea, su esperanza pende de un hilo. Entonces, Ujú. o sea, son cosas tan críticas que está pasando en la historia que ahí empieza a llegar bien la película, empieza Sí. a agarrar bien esos temas más oscuros de lo que venía tratando antes. De hecho, ahora que lo mencionas, bueno, yo ya me había leído los libros. Mi hermana cuando la vio no había leído los libros. Y estaba totalmente segura de que ellos iban a perder la batalla del abismo de Helm. Y que ahí iban a salir huyendo y ahí iba a ir otra historia por otro lado. Estaba totalmente segura. O sea, el punto se vuelve tan crítico en las dos torres, la situación se vuelve tan crítica que ella estaba totalmente segura. Sin haber visto sin haber leído los libros, sin conocer la fuente original, estaba segura de que eso iba, iba a salir iba a salir mal. Y bueno, y como comentamos, es además, esa película tiene ese final tan satisfactorio porque no solo está ¿cómo se llama? El clímax de la demo de Helm, también tenemos el ataque a Isengard de los Ents, Ah, que sí, también buenísimo. es espectacular, que en esos momentos que uno encuentra tan satisfactorios, es decir, uno puede quitarse la sonrisa de la cara mientras Sí, está viéndolo, sí, totalmente. y también anotar que mucho de lo que hace El Señor de los Anillos prácticamente es influencia para muchísimas películas después que vinieron años después. Sí, pero Eh, hablemos de la influencia un poquito después. ok, ok. Sí, Bueno, y otra, ajá. no, que otra cosa que quería anotar es, retomando el liderazgo que presentaba la Comunidad del Anillo, vemos cómo regresa Gandalf en forma de este mago blanco que ya, digamos, es o sea, su renacer, Ujú. o es otra persona completamente, porque incluso él ni siquiera, digamos que no se acordaba de que le llamaban Gandalf el Gris, ¿verdad? Ujú. Cuando le nombran por primera vez, cuando Sí, regresa. es una resurrección extraña. Ajá, él regresa luego de eso, bueno, pero digamos, su regreso en realidad no hace mucho en la película, porque él rápidamente se va para recuperar a los Rohirrim, y Ujú. el que queda a cargo nuevamente es Aragorn, pero Aragorn, o sea, también tiene un regreso, o sea, él cae desde un precipicio, y Ujú. vemos cómo él empieza como a otra vez en ese proceso del el héroe que cae, pero empieza a Ajá. levantarse, hasta que llega y de hecho hay una parte, si no me equivoco, en el Retorno del Rey, donde el rey Theoden dice, no fui yo el que guió a los hombres a Ajá. ganar contra los orcos, y Es es él cierto. refiriéndose a Aragorn. Y otra cosa que Ujú. me parece excelentemente bien que hace Peter Jackson es, que también se me olvidó mencionar en La Comunidad del Anillo, es darle protagonismo a la mujer, que es extraño porque es una historia que prácticamente son personajes masculinos, pero Ajá. el peso que le da a Arwen Ujú. en la trilogía me parece excelente, o sea, las decisiones que él toma para darle un poco más de protagonismo, y también Eowyn, que para mí es uno de los mejores personajes de la saga. Eh, Es Con, con, excelente completamente. Concurro totalmente. Y eso de Arwen en realidad es una decisión, o sea, que muchos fans estaban ahí como incómodos, pero yo me encuentro totalmente necesaria. Es que en los libros uno va leyendo los libros, va leyendo los libros, y cuando llega el puro final de Regreso al Rey, de repente, y entonces se casó con Arwen. Y yo, ¿qué? Pero, ¿de cuándo? Estos no se conocían. Es algo como tan repentino. Y cuando uno lee los apéndices del Señor de los Anillos, es Sí. que uno Ahí ya. es uno tampoco Exactamente, o sea, entiende. el haber incluido muchas de esas cosas y añadido cosas que no están ni en los libros de ningún lado, añadido esas cosas, yo creo que hace que esa historia se sienta más armadita. Porque sí, es Sí, una historia que Tolkien dejó como muy por encima, muy apenas untadita, ¿verdad? La relación de ellos dos.
Sí, y muy importante también bueno, tenemos de que Arwen y Aragorn tienen una relación, pero nosotros tenemos que interpretar esa relación, Ujú. porque en realidad no hay como escenas tan seguras donde al principio, obviamente, las primeras escenas donde nos digan que ellos son pareja. Es hasta poco a poco que se van insertando algunos flashbacks, algunos sueños, porque incluso hay escenas de sueños Ujú. y algunas escenas reales donde ahí vamos armando esto y también nos cuentan de que Eowyn empieza a ver como esa figura de amor o esa figura de admiración en Ujú. Aragorn. Entonces ahí se hace un triángulo amoroso, pero Ujú. nunca se dice explícitamente. Entonces son como cosas muy interesantes que se mantienen dentro de la trilogía que para mí funcionan muy bien. Sí, eso en realidad me pareció muy bien manejado y como vos decís, la figura de Eowyn en particular yo creo que quedó hermosamente manejada en la trilogía, quedó Es lindísima. un gran personaje. Sí, Sí, es un un personaje con un arco muy rico, muy satisfactorio eh, y una persona que le da una gran carga de humanidad al, al, a todo esto que está pasando, porque los personajes son como todos soldados y el deber y todo, y ella tiene como esa ternura, esa carga de humanidad, exactamente, que yo sí. creo que ayuda a darle una gran, más peso emocional a la historia. Después de las dos torres ya llegamos al regreso del rey, a esa monstruosidad. ¿Cuánto era que duraba? 3 horas y media, una cosa así. Sí, dura como 3 horas 20 minutos, por Sí, ahí, la una normal. cosa, la normal. Sí, la Sí, normal, no la porque edición extendida. Ajá. la extendida fue como 4 horas y 40 minutos más o menos. 3 horas y como 3 horas y 20. La edición Sí, extendida dura 263 minutos, ma. Es 1 hora más de película. Qué bruto, ma, más salvaje. sí, es demasiado. Sí, mira, qué vacilón. El DVD extendido dura 254 minutos. Ah, oí, O sea, no todavía en el sabía eso. Blu-ray extendido le añadieron más varas. Ok. Sí, Bueno, me decías, vos ya habías visto ahora sí sí, ya había visto o sea, en esa sí la pude agarrar, digamos, bien, Ya estabas al día. donde, sí, en la ¿Cómo? época donde salió. Y antes de que me contes nada, ¿cómo estaban las expectativas? Ah, hasta el tope completamente. Porque es que la forma en la que cierra las dos torres, Ujú. cierra con ya Gollum completamente eh, endemoniado de que va a matar a los hobbits y pone la Ujú. toma donde se ve Mordor, el paisaje ya Sí, todo. viéndose más tétrico que nunca, porque siempre vemos Mordor como allá y los truenos y todo, pero ya verlo así es... Ah, sí, ya es otra cosa completamente. Y volvemos a lo mismo, en el Retorno del Rey, Ujú. todavía Peter Jackson y los guionistas empujan más hacia lo más oscuro de la trama. Y imagínense, o sea, la forma de empezar la película es a Sméagol matando a su Ajá. primo, si no me equivoco es el primo, sí, Creo que creo es que el es el primo, sí, primitico, no recuerdo bien detalles, pero creo que sí es el sí. primillo. Eh, Se ve la escena de él asesinando Ujú. bueno, al propio familiar por el anillo. O sea, Ujú. imagínese a donde hemos llegado, donde ya estamos viendo el asesinato que produce el anillo digamos que en una persona o en un ser más inocente Ujú. todavía. Entonces, genial, o sea, genial esa introducción a la película. Y el retorno al rey, Las introducciones a las tres películas son espectaculares. Eso tal vez de lo mejor de la trilogía. La sí, historia del total. anillo ¿cómo se llama? En la comunidad, la pelea de Gandalf en las dos torres y el inicio y el origen de Sméagol realmente Sí, les quedaron las tres introducciones lindísimas. son geniales. Y igual, si yo creo que no, me cuesta mucho elegir una de las tres, Ujú. porque al final de cuentas es una historia partida en tres partes, como Ujú. decir Kill Bill, que se divide Ajá. en dos tomos. Entonces sí me cuesta un poco escoger, pero si tuviera que escoger una, escogería El Retorno del Rey, Ujú. porque el Retorno del Rey, ahí sí puedo sentir durante todo el tiempo que hay puros cierres, o sea, las historias comienzan a cerrarse, se empiezan a entender muchísimas cosas que venían hablando en un pasado, Ajá. entonces,
igual, y también se da el lujo de todavía extender más la historia que viene contando. Sí, y de hecho, ahora que decís eso, es cierto, porque digamos, ¿cómo se llama? La comunidad del anillo es pura introducción. Personajes, situaciones, todo queda establecido. Es una película completa de establecer las cosas. En las dos torres se amplía el universo y todos los personajes agarran por su propio lado. Uh-huh. Todos agarran por su propio lado y es en la tercera en que todas las historias vuelven otra vez a converger y como vos decís, a tener resoluciones, a tener conclusiones. Vos no llegaste a sentirla demasiado cargada. Porque eso es una crítica que se le hace, que es una película que tiene tantos chunches. O por supuesto, dura 4 horas, ¿verdad? Pero creo que bueno, yo que ya las he visto un montón de veces, creo que me vuelvo inmune a ese tipo de cosas, porque la verdad, ya ahorita actualmente estoy viendo lo que ya me presentan, entonces la verdad no siento que esté cargada, porque tal vez también porque las estoy comparando un poco con la versión extendida. De hecho, yo siento que la versión extendida del Retorno del Rey es muy excesiva en muchas cosas. Me parece que la gran mayoría de cortes que hicieron ayudan a que no se sienta tan pesada, tomando en cuenta que incluso que dura más de 3 horas esta tercera película. Pero es que volviendo a lo mismo, me parece que la película está tan bien hecha que incluso lo que se pueda sentir excesivo, de alguna u otra forma está ayudando a la construcción de personajes, a terminar esos ciclos, a encaminar todo hacia el final. Entonces, no sé, para mí, bueno, las he visto igual un montón de veces, me parece que está bien. No sé, yo sí la logro tomarle por el lado bueno, ajá, así sí, decirlo sí, por sí esa, las esa forma. digerís. Sí, y Sí, ¿cómo se llama? Y ese famoso epílogo en que la película ya terminó. ¡No! Todavía hay que cerrar esto. Uy, ya terminó la película. ¡No! Todavía viene otro final. sí, yo creo que eso también es muy de Peter Jackson, Ah, sí. si tomamos en cuenta, incluso es extraño porque eso es muy de Peter Jackson a partir del Señor de los Anillos, Ajá. porque antes sí era como un poco más ordenado en esos Era aspectos, un poquito más pero conciso, pero de repente es sí, como que ahora todo tiene que ser estas monstruosidades, ¿verdad? Esas películas sí, inmensas. yo siento que lo que es que, de hecho, o sea, el Señor de los Anillos viene siendo como una película clásica del Hollywood aquel de hace un montón de años, donde teníamos películas, qué sé yo, Ben-Hur o algo así, que son larguísimas, se toman todo su tiempo para mostrar escenas impresionantes y todo eso, que él está haciendo lo mismo, o sea, el Señor de los Anillos, el Retorno del Rey, ¿verdad? Hacia el final lo que hace es como cerrar como si fuera una gran novela, o sea, que lo es, ¿verdad? Un gran cuento, donde ya empieza a cerrar paso por paso todo en orden y que incluso ya al final yo siento que le queda bien, o sea, para lo que intentaba. Sí, Y tomando además en cuenta que son un montón de personajes que tienen que cerrar sus historias, hay un montón de hilos colgando, ¿verdad? Durante todas las 9 horas de historia, ¿verdad? Que obviamente necesitas tiempo para cerrarlos satisfactoriamente. sí, O sea, no vas sí, a sí, poner al final la foto de la foto de Eowyn y Eowyn se casó con Faramir y sí, vivieron sí, felices como los nuevos reyes de Gondor. O sea, como en las sí, no, películas no. de adolescentes de los 80, no podías cerrarlo así, tenías que armarlo Sí, bien, bien había que bonito, darle contarlo. todas las vueltas necesarias. Ujú. Incluso, o sea, y es que también hay que analizar cada pedazo que van introduciendo en esos finales. Porque, bueno, el primero es cuando despierta Frodo ya, cuando ya pasó todo y despierta y están todos en Rivendell. Ujú. Entonces, como este reencuentro de una comunidad que se separó de la forma más horrible hace, si no me equivoco, fue hace como 12 meses o 13 meses, por ahí es lo que dura la Un aventura del... montón. Si sabes que no sé exactamente son- cuánto dura, yo creo que dura cerca del año, ¿verdad? Sí, creo que en la película sí mencionan como 13 meses. Ujú. Y bueno, es este reencuentro. Luego es la coronación de Aragorn, que me parece muy importante. Ah, sí. A mí ya digamos, estoy a un momento donde me llega el corazón, una parte donde todos se arrodillan a los hobbits, Ah, esa escena. you He go to llorado no ya viendo esa one. escena. Ah, no, no, ese momento es. Es Sí, no, demasiado impresionante.
Totalmente, Y totalmente. luego de eso, si no me equivoco, es cuando ellos regresan a la comarca, Ajá, que me parece tan increíble la escena donde ellos se sientan a tomar cerveza ajá. y se quedan callados. Sí, Y es como esa escena de cuando alguien tiene una aventura o algún suceso tan impresionante que cuando ya llegan a la normalidad es como tan, o sea, ¿y ahora qué va a pasar? ajá. Y la forma en que rompen, donde Sam llega a hablarle a la hobbit a la que él le gusta, Ajá. entonces es como la nueva aventura, entonces por ahí es bastante vacilón. Y luego ya la despedida de los hobbits a Gandalf y a Frodo, que se van con los elfos Ujú. a las habitaciones ay, se me olvidó el nombre. O sea, Bueno, los de puertos los dioses, grises, sí, se ven los puertos grises, no me acuerdo cómo se llama. sí, Ujú. sí. Entonces sí, la verdad sí siento que están muy bien empleadas las diferentes eh, los diferentes finales, si Ujú. se le puede mencionar de esa forma, porque eh, cada final nos cuenta algo. Cada uno cierra algo Entonces, importante. exactamente. Igual, el último lo que cierra es la relación de amistad que tienen Frodo y Sam, que Ujú. para mí es muy importante en la película, que de ahí la cierra de una forma muy conmovedora, la Sí. verdad. No, y es curioso porque después de ver todas las películas, no sé, me imagino que también te pasó, y la película no termina y no termina y no termina, y cuando termina es como, ay, madre, no, que no, Sí, sí, sí. Uno quiere sí, madre, no contar tienen algo más que contar, no hay más. algo más que pueda pasar. En realidad uno queda muy metido en ese mundo, esos personajes, y como vos decías, es un final muy conmovedor, y también lo logra Tolkien en los libros, es como, o sea, sí, es un final, o sea, las cosas terminan como tienen que ser, pero siempre da esa sensación como de nostalgia, de tristeza, o sea, Sí. no es deprimente, pero eso es como que la vida continúa a pesar de todo, y es como, no puedes quedarte ahí, Sí, ¿verdad? En ese momento y con esos personajes, fue tienes que demasiado seguir. como para ya terminarla ahí. Sí, sí. Sí, exactamente. ¿Qué me parecen las versiones Sí. extendidas? Antes de que me digan Vieras, nada, yo sí quiero ajá, decir una ajá, cosa que los que Los Señor de los Anillos, ¿cómo se llama? Fue muy, o sea, sentó un montón de precedentes en cuanto a cine. O sea, puso de moda muchas cosas que, aunque tal vez antes existían, no se habían, no eran parte de la forma en que se hacen las películas. Como ahora, por ejemplo, las versiones extendidas. Ahora cualquier cierto, película tiene su versión extendida. cierto, Y sí. el Unrated Cut, y el Director's Cut, y un montón de versiones. O que se filmen las películas simultáneamente, ¿verdad? Que se filme una trilogía con todas las películas simultáneamente. Eso nunca se había oído, salvo la de Superman. La primera de Superman de Richard Donner, que se trató de filmar Superman 1 y Superman 2 y al fin y al cabo no se logró. Richard Donner tiró la toalla, dijo que era imposible, no podía terminar las dos películas a la vez. Eh, Sí. o, ¿cómo se llama? Creo O que, películas de más de 2 horas, películas sí, de sí, tres también. horas, eso es algo que ahora, que ahora se ve, de casi cualquier película dura más de 2 horas, pero para concluir, es que digamos cosas como por ejemplo películas de más de 2 horas o las versiones extendidas, a diferencia de ahora que son de moda y todo mundo las hace, las películas de Señor de los Anillos yo creo que es totalmente merecido. Películas que merecen durar lo que duran y merecen tener versiones extendidas. Ujú. En realidad uno las ve y siente cómo la historia se completa mucho mejor, un montón de Sí, cosas que quedan colgando. Inclusive, no sé si te pasa, las dos torres, yo la siento más corta, la versión extendida, porque uy, sí. fluye súper, súper bien. Mientras que la versión cinematográfica, la versión que se exhibió en cines, se sentía macheteada, sentía que los cortes de ritmo y los brincos, ¿verdad? Yo siento que a mí me gustan las dos versiones, Ujú, realmente. O sea, la versión de teatro, de cine, pues, y la versión, las versiones extendidas. Porque, bueno, primero, obviamente vi las versiones para el cine ujú. y tal vez sí, tal vez era muy niño o no sabía mucho de cine en ese entonces me acostumbré a ese formato. Ajá. Entonces ya como la costumbre, igual si las están dando en televisión y me quedo viéndola, no tengo problema.
Ujú. Obviamente sí, a veces prefiero, cuando las quiero ver de vez en cuando, verlas en la versión extendida porque, como vos decís, o sea, es este montón de información que está por ahí, eh, añadiéndole muchísimo a la película. Sí, Pero pero no es solo me parece, información, es la forma en que fluye la historia. sí, Que siente que esa es la forma está en que muy bien debió editada crearse. realmente, o sea, Ajá. es muy bien estructurada en todo Sí, sentido. sí, no, no es que la historia para que un personaje empiece a contar historia, ¿no? Es que las cosas fluyen, los personajes interactúan entre ellos, los conocemos mejor. Sí, sí. Y igual, a la vez también pienso que la gran mayoría de lo que cortaron en Ujú, las tres películas es, de cierta forma, tiene su justificación de que la hayan cortado, porque entiendo de que, bueno, primero que todo, una película más, todavía de más de 3 horas, presentarla en cines es muy difícil. sí, Y segundo, por todo lado. Y no, no es solo que uno le duele el rabo, sino que las compañías de distribuidoras quieren tener la mayor cantidad de tandas posibles durante un día. Y con ujú, películas tan largas se reduce mucho, sí, ¿verdad? cada vez son muchos factores los que juegan sobre eso. Ujú, Pero digamos, a lo que me refiero también con que se justifica un poco los cortes, es que, por ejemplo, el inicio de la Comunidad del Anillo, ujú, tenemos dos introducciones en la versión extendida. La primera, que es la explicación del anillo, de ujú, lo que hace Sauron y la guerra que hay entre elfos y hombres contra él para destruir el anillo, o sea, todo ujú. lo que pasa después de eso. Y luego tenemos la introducción de que es cuando Bilbo cuenta sobre los hobbits. Esa Ajá. introducción fue la que cortaron para la versión de cine. Ujú. Entonces ahí es interesante porque la escena es muy linda, o sea, igual es súper apegada al libro también, Sí, además pero, es eso, es como leer el libro, de hecho. ajá, pero en cuestiones cinematográficas, si se le puede llamar así, es una decisión que para mí no estuvo mal. O sea, después de todo tenemos una introducción y ya brincamos a lo que es Gandalf entrando al lugar, ¿verdad? Y igual, también hay escenas donde yo digo, lástima, o sea, las hubieran dejado, porque la verdad le añadían montones. Ujú, Una escena que a mí me encanta es cuando entierran bueno, van a meter a la tumba al hijo del rey Theoden ujú. y se escucha cantando a Eowyn, Ajá. que para mí esa escena es increíble, porque ahí usted puede sentir el verdadero dolor que está pasando en esa ciudad. Y yo a veces me pongo a pensar, o sea, el canto de ella ni siquiera está haciendo, ni siquiera es un buen canto, o sea, ella está cantando con dolor, o sea, se Ujú. siente el dolor que está teniendo. Y para mí es una escena que lastimosamente no la agregaron, pero, pero sí, hay de todo Sí. en cuanto a las versiones Ujú. extendidas. Sí, yo definitivamente sí me quedo con las versiones extendidas. Yo siento que sí, requieren una cantidad de horas nalga importante, ¿verdad? De esfuerzo, pero vale la pena. Realmente el esfuerzo vale la pena en cómo se desarrollan los personajes, cómo crece la historia, y cosas como esas, ¿verdad? El entierro del hijo de Theoden, que es casi todo ese asunto del hijo de Theoden es cortado, se siente súper apresurado. Igual la expulsión de, de, ay, Dios, ¿cómo es que se llama? De ¿Quién? Eomer, no, la expulsión de Eomer Ah, del reino es totalmente, ¿cómo se llama? Apresurada, mientras que en la primera se ve más sí. la intriga de Wormtongue y toda la cosa. Ujú. Sí, Y, sí, yo pienso que como una vez había escuchado a alguien en un video que estaba recomendando una película, y lo ujú, que recomendó fue las versiones extendidas del Señor de los Anillos, porque él lo que decía, y es cierto, es de que si uno vio El Señor de los Anillos, las versiones de cine, y les ujú, gustó, ujú, prácticamente por obligación tiene que ver las extendidas. O sea, es enriquecer todavía la experiencia de la trilogía. ujú. Ya después uno decide si quiere seguir viendo las extendidas o nada más quedarse con las normales, digamos. Ujú. Sí, pero no, yo creo que definitivamente vale la pena, que el viaje vale la pena, la vuelta por las versiones extendidas. Y hablemos un poquito sobre lo que es el aporte que ya hablamos un poquito, del aporte de la trilogía del Señor de los Anillos al cine actual. Eh, como habíamos comentado, la forma en que se hace el cine, o sea, las versiones extendidas, el filmar,
películas y secuelas, ¿cómo se llama? Espalda con espalda, el reconocimiento del mundo geek, ¿verdad? Que antes era como es una película de fantasía, o sea, El Señor de los Anillos le Sí, dio respetabilidad al género de fantasía que difícilmente tenía antes. sí, yo siento que en cuanto a cine, digamos, dejando de lado un poco lo literario, en cuanto a cine sí es muy importante El Señor de los Anillos porque le da seriedad a lo que es la fantasía. Ujú. Antes la fantasía era, por ejemplo, los 80 había mucho cine de fantasía, pero no trascendía, o tal vez sí trascendía No, dentro del género, pero era totalmente cine B, en su ajá, inmensa mayoría. a nivel de historia cinematográfica costaba mucho que un film de fantasía sobresaliera. Ujú. Un caso muy evidente es, por ejemplo, E.T., pero E.T. al final de cuentas es un drama, o sea, no, el nivel de fantasía que tiene E.T. Ujú. Es mucho menor, ¿verdad? Si lo hablamos de espectacularidad. Entonces, lo que hace el Señor de los Anillos es darle seriedad, darle prestigio a este género, Ujú. y luego vamos a ver muchísimos, o sea, Harry Potter iba subiendo, o sea, iba avanzada. Obviamente Harry Potter también tiene su propia historia, Ujú. pero también o sea, va subiendo bastante de nivel en cuanto a fantasía. Tenemos películas de las Crónicas de Narnia que se basan muchísimo en la forma en la Ujú. que está hecha El Señor de los Anillos. Hoy por hoy, Game of Thrones, o sea, Ajá. son evidentes las referencias que utiliza El Señor de los Anillos. Entonces son bastantes cosas que le ha dado la trilogía al cine y también a la televisión. Sí. Sí, bueno, ¿cómo se llama? Obviamente para la comunidad de lectores de Tolkien, las películas del Señor de los Anillos eran lo más emocionante que había pasado en décadas, ¿verdad? Dentro de la comunidad. Entonces se organizaron y le mandaron, se organizaron las comunidades en línea y todo, y mandaron una lista, creo que eran de 10 u 8 me suena el número, a Peter Jackson, si hechas entre todos para que las contestara. Entonces, obviamente, o sea, Peter Jackson siempre fue muy generoso con los fans en ese aspecto. Eh, ¿Cómo se llama? Entonces hizo las respuestas, entonces obviamente todas las especulaciones de las respuestas de que decían y todo. Y entre las dos respuestas que había ahí importantes eran que sobre las escenas de batallas, y Peter Jackson decía que estaban desarrollando este nuevo software en Nueva Zelanda. Y, ¡ay, Nueva Zelanda! Estaban desarrollando este nuevo software en Nueva Zelanda y que iban a hacer las escenas de batallas más grandes que se habían visto en la historia del cine. Y, y luego sobre Gollum, que Gollum que iba a ser un personaje totalmente hecho por computadora. Porque no había un actor que maquillado y todo lograra dar lo que ellos querían expresar. Y en este momento, yo no sé si la gente entendería en este momento el desconsuelo que fue oír esas dos cosas. Primero, todas las batallas más grandes. O sea, no es cierto. Esta es una película de un presupuesto relativamente bajo. O sea, porque eran como 300 millones de dólares, pero para 3 películas. Sí. Y en ese mismo año se estrenaba la nueva de Star Wars y venían las de Harry Potter. O sea, en serio, las batallas no va a lograr dar no va a lograr estar a la altura. No lo va a lograr, va a ser esas cosas como en todas las entrevistas que todos los actores dicen, sí, es que en esta película van a poder ver cosas que nunca han visto. Y no es cierto. O sea, siempre termina siendo una gran decepción. Y Ajá, ajá. luego, un personaje hecho totalmente por computadora, en aquella época uno se queda, ay, no, o sea, es un personaje importante, no va a dar la talla. Y una de las cosas más satisfactorias y que eventualmente revolucionaron muchísimo la forma en que se hace cine actualmente es ver que sí, lo logró. O sea, eran las escenas de batallas más inmensas y más espectaculares que uno había visto. Y Gollum, la primera vez que uno ve a Gollum en las dos torres, yo me acuerdo muy bien de ese momento cuando Frodo le tiene la espada en el cuello. Sí. Sí, y le dice Sí, la que interacción exactamente, con pero ella. cuando tiene que estar, ¡ay! Le tiene la espada en el cuello y le dice que se deje mates o le corta el cuello. Y
y en ese momento se le afloja toda la cara y se pone a llorar. Y, o sea, a mí se me puso la carne de gallina en el cine y yo, no puede ser posible, esto es hecho por computadora, es algo que jamás habíamos visto. O sea, el brinco de emotividad y de calidad de actuación de lo que veníamos viendo de personajes por computadora a eso, o sea, fue algo Sí, bueno, sí. todavía es considerado un hito, ¿verdad? En Ujú. ese respecto. Sí, yo pienso que en efectos especiales El Señor de los Anillos incluso tiene 15 años ya de haberse estrenado Ujú. la Comunidad del Anillo. Incluso hoy tiene ciertas cosas que son mejores que películas que se están haciendo actualmente. Sí, Creo que en algunas cosas muestra un poquito de edad, pero en otras se mantiene sin sí, o ningún sea, problema. tomando en cuenta que es obvio que hay muchísimo pantalla verde, ¿verdad? Ujú, Por muchísimas escenas. Hay otras escenas que son, por ejemplo, el paisaje de Rivendell se ve súper real, o sea, ujú, súper real para la historia, la ficción que está presentando. Igual, el trabajo de Gollum es impresionante. Y es curioso porque por lo menos Gollum en lo que es el Hobbit, sí vi que mejoraron muchas cosas, pero otros personajes hechos por computadora para el Hobbit ujú. se ven fatales en comparación con el Gollum del Señor de los Anillos. Es cierto. Entonces muy, sí. Y es una técnica que luego Peter Jackson va a ir perfeccionando porque luego trae a el King Kong, Ujú. interpretado también por Andy Serkis, que también es una invención en efectos especiales una de las grandes invenciones de efectos especiales de los últimos años. Ujú. Entonces, la verdad sí, y bueno, las batallas, ¿verdad? Todo lo referente a las batallas es también los olifantes Ah, que sí. aparecen en el Retorno del Rey Sí. No, son y, brutales. y cosas tan relativamente sencillas, por decirlo de alguna forma, como la diferencia de tamaño entre los hobbits y los humanos. Ujú. Que, yo creo que o sea, mucha gente pensaba que no iban a poder lograr hacerlo durante toda una película y en realidad es algo que está tan bien logrado que pasado los primeros minutos de la Comunidad del Anillo ya uno lo da por un hecho. Ya uno ni se preocupa Sí, de ese asunto del tamaño, ya uno lo da por sentado, que son los hobbitcillos Y, ahí y yo no chiquitillos. sé, y yo no sé si usted sabía, pero de todo el elenco principal, Ujú. el más alto es, bueno, creo que el nombre es Jonathan Rhys Meyer, Ah, sí, el actor de Gimli, que es el ajá. enano de la película, y él es el más alto de todos. Es el más grande de todo de todo el elenco, es cierto. Sí, No, en realidad yo creo que las películas del Señor de los Anillos, o sea, marcaron un punto de inflexión, ¿verdad? Es un hito en el cine, la trilogía, y no solo desde el punto de vista de, um, de películas de fantasía, de películas del género. Marca un antes y un después en muchas cosas de cómo se hace cine popular, ¿verdad? En sí, calidad, en cuanto al desarrollo, cómo se filma, muchísimos aspectos con una película que marcó. Y yo creo que vale la pena además insistir que esto no salió de un estudio gigantesco, ¿verdad? De cineastas consolidados y todo, sino salió de ahí de un chamaco atarantado de Nueva Zelanda que sepa Dios cómo consiguió que le dieran un montón de millones de dólares para meterse en esto que era un riesgo por todo lado. sí, Absolutamente, claro, si la Comunidad del Anillo hubiera sido un fracaso, ¿qué hubiera pasado en el resto de las películas? sí. Igual, o sea, uno se pone a ver la filmografía de Peter Jackson Ujú, antes del Señor de los Anillos y no es como, por ejemplo, qué sé yo, decirle a Christopher Nolan que ujú. haga El Caballero Oscuro, porque ya él Ajá. venía haciendo una serie de películas de muy alta calidad, un poco más ambiciosas. Entonces, Peter Jackson iba como muy ligero, muy de bajo perfil en sus películas, hasta que de pronto otro viene y sorprende con El Señor de los Anillos. Eso es lo que de verdad estuvo ahí un poco Sí. eh, curioso. Y con su propia casa de efectos especiales, además. O sea, es que era un riesgo por todo lado, por todo lado, por todo lado. Sí, Y yo lo sigo considerando tal vez la apuesta más grande en la historia del cine. Y yo creo que una apuesta que pagó con creces el riesgo.
Yo creo que Jackson puede retirarse felizmente con la frente muy en alto de haber logrado de haber logrado o sea, realizar esa trilogía y realmente meternos en ese mundo y poner a los hobbits en el mainstream. O sea, poder decirle ahora a cualquier persona, ves que parece un hobbit y todo el mundo te entiende. O sea, algo que antes era lenguaje en clave de los geeks, ¿verdad? Geeks. Sí, sí, la verdad es que El Señor de los Anillos, incluso yo, igual en aquella época donde, donde sabía muy poco de cine y era demasiado pequeño, yo decía que era ya de las mejores películas y es bonito ya crecer en cuanto a conocimiento, ¿verdad?, de cine y darse cuenta que de verdad lo son, o sea, de verdad es un punto muy importante en la historia del cine. Entonces, eso sí, sí es bastante, bastante bonito sentirlo ahí del Señor de los Anillos. Muy satisfactorio totalmente. Una Sí, película de sí, la que uno se siente orgulloso de ser fan. exactamente. Por lo menos para mí sí. Bueno, eso es todo con El Señor de los Anillos. En realidad, muchísimo lo que se puede hablar. Es una trilogía larguísima que tiene muchas cosas de que analizar, como adaptación, como cine, como espectáculo, como producto técnico. Pero bueno, yo creo que eso nos da un pequeño un pequeño abrebocas para rever las películas y si no la han visto, verlas de nuevo. Daniel, Sí, y bueno, y también para seguirlas comentando, ¿verdad? por Ahí supuesto, en los comentarios del video y de Facebook, ahí, cualquier cosa. por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a Daniel de Mad Movies y nos vamos. Hasta luego.